Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no nos veíamos y es que por este lado han estado pasando muchas cosas, pero prometo estar de regreso con más videos y con más información para ustedes. Y el tema de hoy es algo que ha sido muy relevante en las últimas semanas, por lo menos aquí en donde vivo. En algunas organizaciones, en algunos lugares, en algunas familias empieza a haber casos de enfermos por esta enfermedad COVID-19 y una duda es cómo actuar y qué hacer y si hacer pruebas o no hacer pruebas y es justamente lo que quiero aclarar en este video. Así es que acompáñenme. Bueno, pues bienvenidos. Ya los extrañaba y espero que ustedes también. Recuerden, por favor, den like, compartan mis videos. Eso es lo que me ayuda a mantenerme aquí en línea. Había estado fuera porque pues tuve alguna serie de cambios aquí que tuve que atender y alguna serie de cosas, pero prometo ya estar de regreso. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre qué hacer cuando alguien se enferma de COVID-19 en relación a la prevención de brotes de la enfermedad, ¿no? Entonces, nada más algunos temas generales. Recordemos que es un virus, que se cree que viene de alguna especie animal que se transmitió al ser humano. No es un complot, no es nada, es algo que pasa en la naturaleza. Que tenemos ya cerca de un poco más de medio año y que los coronavirus no son exclusivos de la enfermedad del COVID-19, también están en algunos catarros comunes y algunas enfermedades graves como el MERS y el SARS, que el 80% de los pacientes no requieren ni siquiera tratamiento, se van a resolver solos, se van a curar solos, no necesitan ningún tratamiento ni formal, ni experimental, ni de ningún tipo, y solamente los casos graves requieren atención en hospital. Lo que pasa es que son tantas las personas que pueden enfermarse que por eso los hospitales se están viendo rebasados en algunos lugares del planeta. Entonces el reto principal no es cómo tratar a las personas leves, sino cómo evitar que estas personas contagien a otras personas y eso es de lo que se trata este video. Entonces, algunas cosas importantes, pues recordemos que la enfermedad empieza a transmitirse desde 2 días antes que empiecen con síntomas. Más o menos una persona tarda 5 días en empezar con síntomas después de haber tenido contacto con el virus. La mitad de las personas en ese tiempo, desde 2 días antes de tener síntomas, lo transmiten y eso aquellas que tienen síntomas, porque también sabemos que hay muchos que no tienen síntomas y luego mientras están enfermos también la transmiten. Solamente el 20% se ponen graves y se van al hospital y obviamente mientras están en el hospital están aislados y no pueden contagiar la enfermedad a otras personas. La enfermedad puede cursar por cuestiones muy leves, solo enfermedades respiratorias, puede ponerse grave, que es la infección pulmonar, y esto que hablan de la coagulación y la inflamación se da en los casos más graves. Por eso tampoco es necesario en los casos leves dar ningún tipo de tratamiento. Y lo importante es no rebasar la capacidad de respuesta de los hospitales, es mantenernos debajo de la capacidad que tiene el hospital o los hospitales de su localidad para atender pacientes, porque de otro modo, por atender solamente pacientes con COVID, estamos desatendiendo pacientes que tienen otras necesidades y entonces sí va a haber un problema, ¿no? Entonces, lo importante es tener una barrera o alguna manera de separar a las personas que no se han infectado o que se pueden infectar, que somos todos, pero particularmente las personas de alto riesgo, personas mayores, diabéticos, obesos, todo esto, de las personas de las personas que pueden transmitirlo, que son dos grupos, los asintomáticos que no sabemos quiénes son y de los casos que tienen síntomas leves, que son el 80% de los pacientes sintomáticos, pues obviamente los que están graves están en el hospital y están aislados. Entonces nos tenemos que concentrar en los casos leves porque no sabemos quiénes son los asintomáticos. Entonces a partir de los casos con síntomas, a partir de ahí es que vamos a ubicar a los demás. Entonces, ¿quién tiene síntomas de COVID? Pues cualquier persona con dolor de cabeza, fiebre, tos, diarrea de reciente aparición y que sea persistente y que se puede acompañar de otros síntomas como estornudo, congestión nasal, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, fatiga, pérdida de la olfacción, pérdida del gusto, etcétera. Pero cualquier persona con una infección debería de aislarse y por lo menos llamar a su médico para iniciar este proceso de trazabilidad, ¿no? Entonces, esta persona hay que identificar con quién tuvo contacto y vamos a llamar contacto cualquier persona que estuvo a menos de 1,5 metros de ella por más de 5 minutos. Hay lugares donde dicen menos tiempo, lugares donde dicen más tiempo, pero para fines de este video vamos a decir 5 minutos
o que comparten un ambiente, es decir, que conviven en el mismo domicilio, que comparten un mismo espacio de trabajo. Todos ellos se reconocen como contactos. Ahora, ¿cómo identificar estos contactos? Entonces vamos a imaginar que Juan Fraga, o sea, yo, me siento mal un miércoles, ¿no? Aquí está domingo, lunes, martes, miércoles. Me siento mal desde el lunes, pero el miércoles lo menciono, digo, ay, fíjate que llevo 2 días sintiéndome mal. Bueno, ¿cuándo empezaron mis síntomas? El lunes. Entonces, vamos a pensar que llevo ya 2 días enfermo. Yo contagio desde 2 días antes, como les decía, desde el sábado de aquí. Entonces, 2 días previos antes de los síntomas, yo ya contagio la enfermedad. Hay que identificar a todas las personas con las que tuve contacto en estos 5 días y pedirles que se pongan en cuarentena, que es aislarse por 14 días. Esto es bien importante y no cuesta trabajo. Es decir, si todos ponemos nuestro granito de arena, evitamos la propagación de la enfermedad. Si la gente dice, no, es que a lo mejor no es COVID o no, a lo mejor a mí no me contagió, entonces esa persona puede ser alguien que detone un brote en otro lugar. Entonces todas estas personas deben de estar en cuarentena. Si se quieren hacer la prueba, se la pueden hacer, pero no es necesario, sobre todo si hay alta sospecha de que quien está enfermo tiene COVID, ya sea porque tiene un cuadro muy florido o porque tiene una prueba PCR positiva. Entonces, ¿cómo identifican a los contactos? Pues revisen la agenda de la persona, revisen sus mensajes de texto para ver a quién vio, lo que hizo esos días. Y si esta persona es la que la contacta, pues ya, si es una organización la que los va a contactar, entonces pues no anden diciendo, fíjate que fulano de tal se enfermó, simplemente decir, tuviste contacto con alguien con COVID y es recomendable que te pongas en cuarentena o que te vayas a hacer la prueba. A esos es a los que hay que hacerles las pruebas famosas PCR. Las serologías, si quieren en otro video platicamos, en mi opinión no tendrían utilidad para este caso. La persona enferma entonces debería de estar aislada desde que sepa que está enferma hasta que pasen por lo menos 10 días de estar con los síntomas y por lo menos 3 días sin fiebre. Entonces, si empezó este lunes, vamos a contar 10 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si la fiebre se quitó 3 días antes, entonces ya podría salir a partir del 11º día con todas las precauciones porque nadie dice que no se puede volver a infectar. Pero bueno, a los 10 días. Pero vamos a pensar que la fiebre se quitó en el día 9, entonces no podría salir sino hasta el día 12, que eso es algo que tienen que tener presente. La OMS antes recomendaba que se aislaran 14 días a partir de que terminaran los síntomas, sin embargo ya la recomendación es la misma que les acabo de mencionar. Bueno, pues síganme en mi página docfraga.com o aquí en YouTube, pongan seguir, compartan este video y pongan sus alertas para ahora que empiece a subir más videos. Muchas gracias y nos vemos pronto.